No, Onyx Capital, una de las empresas del dueño del Grupo Arcano, Alberto Chang, fue declarada en quiebra. Queremos conversar sobre este tema y todo lo que está rodeando la información de último minuto, y para eso nos acompaña Alejandro Aguad, abogado de algunos inversionistas de Onyx. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Lo primero es preguntarle que le cuente a la gente, que nos cuente a nosotros, cómo describir el grupo de representados a los que usted está atendiendo como abogado. Por ahora nosotros representamos a un grupo de inversionistas de diversos poderes adquisitivos, cada uno, muchos de los cuales perdieron todo su ahorro en manos de esta organización delictiva, por no ocupar el nombre del tipo penal que a nuestro juicio corresponde. Gente que confió... En total, ¿cuánta plata? ¿Cuántas personas y cuánta plata, para hacernos una idea? Por ahora representamos aproximadamente a 6 personas y por un monto total estafado de alrededor de 300 millones de pesos. ¿Ellos son personas que eran familiares de alguno de los ejecutivos? No, no tenemos entre nuestros representados gente con esos vínculos. ¿Y ellos cómo fueron captados por la empresa? Fueron captados por el boca a boca en general, como se ha dicho hasta el hartazgo, desde lo de Ace Inversions en adelante, estas cuestiones funcionan por el boca a boca. Es gente que confió en lo que le dijo a otras personas, que a su vez tenían buenas razones para recomendar invertir en Onyx, en la medida que ellos habían invertido plata y por mucho tiempo la cosa resultó. A ellos les entregaron las rentabilidades comprometidas y por eso, de buena fe, yo diría, la aplastante mayoría, en la aplastante mayoría de los casos, si no en todos, fue gente que le recomendó a sus cercanos invertir del mismo modo, para su desgracia. Lo primero que mucha gente se pregunta en este y en otros casos, ¿por qué creyeron que una rentabilidad tan alta como la que ofrecía Chang era posible cuando en general uno sabe que este nivel de rentabilidades era menor que el de Ace Inversions, que ya era, como dijo el abogado de Ace Inversions, era el queque de la abuelita? Pero ¿por qué creyeron que rentabilidades tan altas que son imposibles en general, que son imposibles de ver en el mercado, sí les podían cumplir a ellos? La puesta en escena estaba, yo diría, muy bien hecha, muy sobre lo que uno esperaría en un negocio, o más bien en una estafa tan vieja y tan recurrida como las estafas piramidales. Acá había una figura principal de notoriedad pública, que daba entrevistas en todas partes, que aparecía en prensa nacional, como en internacional, como un exitoso empresario, un filántropo, alguien comprometido con el desarrollo de nuevas tecnologías, alguien que, yo recuerdo una entrevista en la revista Cosas, aseveraba públicamente ser el dueño del 1% de Google, aseveraba tener prestigiosos o meritorios títulos obtenidos en 2 másters en la Universidad de Stanford. Estaba bastante bien hecho y las rentabilidades eran menos escandalosas que en los demás casos. Era porque el grupo objetivo, si cabe hablar así, de las víctimas de Chang y sus secuaces, estaba dado por un grupo socioeconómicamente distinto, diría yo, al de los demás casos que se han ventilado en la prensa. Y por ende, si a estas personas si se le ofrecía un 10% mensual o números de esa magnitud no, iban a alertarse y la estafa no iba a poder ser perpetrada. Entonces, hasta eso, yo diría, era parte de la estafa. O sea, cómo ofrecer rentabilidades, digamos, que solo pueden corresponder a estafas piramidales, pero que no lo parezcan, estafas discretas, dado por el grupo socioeconómico al que pertenecía el, por decirlo figurativamente, grupo objetivo de Chang y sus secuaces. ¿Para ustedes esto se trata de una estafa piramidal? Sin lugar a duda. ¿Y en qué se basan para decir eso? Bueno, la parte querellante, digamos, todos los querellantes todavía no hemos tenido acceso a la copia de la carpeta de investigación, pero algunos hemos tenido ocasión de ir a revisarla a la Fiscalía. Y son muchas las razones económicas que a mí me podrían llevar a aseverar que esto se trata de una estafa piramidal y podríamos pasar largo rato discutiendo, pero lo más interesante es que Nicole Sumastre, la gerente general de Onyx, en su propia declaración, señala que ella se dio cuenta en un minuto, nosotros sostenemos que desde siempre, que el dinero recaudado por Onyx, captado por Onyx, estafado a los clientes, se invertía en, y la voy a citar textual, capital de trabajo.
entre paréntesis en la declaración aparece como la definición de capital de trabajo, rentabilidades de otros inversionistas, pagar las oficinas y pagar los sueldos millonarios de los ejecutivos. Solamente esa consideración ya hace evidente, incontrovertible, que se trataba de una estafa piramidal. Por cierto, la investigación, la excelente investigación, aunque todavía en una fase prematura que ha llevado la Fiscalía, da cuenta de que del total de dinero estafado tendrían invertido en empresas alrededor de 15 millones de dólares. Entonces, de verdad, sobran los indicios, pero como dice un refrán muy popular entre abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora una pregunta. Después vamos a seguir con el caso, pero dentro de las cosas que están pasando ahora, se internó en la clínica alemana Verónica Raggi, la mamá de Alberto Chang, cuando se había decretado justo la prisión preventiva. Frente a la no existencia de riesgo para la salud, tiene que ser trasladada, y eso es lo que va a ocurrir, al hospital penitenciario. De hecho, no hay riesgo de salud, es la última información, y por lo tanto tiene que irse al hospital penitenciario. ¿Qué le parece esta internación hospitalaria? Sí, eso se discutió incipientemente, algo se avisoró de eso en la audiencia ante la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque en el alegato del abogado defensor se hizo hincapié, y yo diría que fue uno de los puntos más vigorosamente esgrimidos por el defensor, de que a la imputada le quedaba un solo riñón porque había donado su riñón a su hermana, y por lo tanto se trataba de alguien en salud precaria y que por lo tanto no debía, por esa razón, ser sometida a la medida cautelar de prisión preventiva. Esta parte querellante en particular, al afirmar nuestra pretensión de que la medida de prisión preventiva era la única medida cautelar proporcional para los hechos investigados, pidió expresamente que no se pusiera en riesgo, por cierto, la vida de la imputada, y que si tenía que cumplir la medida cautelar en un recinto médico penitenciario y no en una prisión, que así lo hiciera, porque no queríamos, menos que nadie de los creyentes, poner en riesgo la vida de la imputada. En todo caso, entendemos que la verdad, cuando se trata de cuestiones médicas, es mejor ser reservado, digamos, antes que demasiado asertivo. Así que esa sería mi respuesta. Pero para ustedes hay un riesgo importante de fuga. Sin lugar a dudas. Hoy día en la audiencia sostuvimos que más que un riesgo de fuga, lo que acá había era una fuga en grado de frustración. Cuando ella intentó salir a Perú. Por supuesto, a Perú, pero con voucher en su equipaje que demostraban que el destino final era Malta, donde además se descubrió en la muy bien desarrollada, pero incipiente todavía, investigación del Ministerio Público, que ella tenía procedimientos, digamos, comenzados para obtener la ciudadanía en Malta. Entonces, digamos, más que riesgo de fuga, más que peligro de fuga en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal, lo que tenemos acá es una fuga cuasi consumada y frustrada. Además habían unos pins también que son los que se ocupan para las cuentas, claro, en el equipaje de Verónica Raggi. Claro, eso demuestra que eso es más importante desde mi punto de vista que para el peligro de fuga, aunque por supuesto que lo afirma. Es relevante para un requisito de la medida cautelar de prisión preventiva, cuál es la participación de la imputada en los delitos. Esta es una persona, no es una dueña de casa, no es la madre sencillamente de Alberto Chang. Esta es una persona experta en asuntos financieros, nada menos que la tesorera del Comité Olímpico, que tenía acceso a todas las cuentas de las empresas que componían este supuesto holding, que en realidad, en verdad, es una organización delictiva. Y, por supuesto, ella está operando. De hecho, ella firmó un mandato. Otro elemento del peligro de fuga es que ella suscribe un mandato a favor de terceras personas, digamos, el día antes de darse a la fuga, frustradamente, afortunadamente. Ahora, ¿cuál es el rol que según ustedes cumplen también David Zenerman, Nicole Sumastre y Jorge Hurtado? Porque ellos han dicho que fueron también estafados por Chang. Y hoy día el fiscal Carlos Gajardo decía, lo estamos investigando, no tenemos todavía una postura al respecto, están siendo investigados como imputados, pero también hay que considerar el tema no menor de que ellos invirtieron plata propia y de familiares suyos. Yo eso lo entiendo como algo que podría indicar más bien que no necesariamente sabían que se trataba de una estafa, como un elemento. Para usted, ¿ellos fueron víctimas de Chang o ellos fueron elementos que ayudaron
por omisión, por acción, sabiendo o no? Esa es sin duda una excelente pregunta, porque en la fase que estamos hoy día de la investigación y dentro de los objetivos que nos propusimos como parte querellante, está demostrar por qué ellos deben ser considerados imputados. A su respecto se debe formalizar la investigación y eventualmente pedir las medidas cautelares más severas de las que considera la ley. ¿Por qué? Sobran los motivos en realidad. Estas personas, en el caso, por ejemplo, hablemos de Nicole Sumastre. Nicole Sumastre era la gerente general de Onyx. Ella estaba completamente a cargo de todo lo que sucedía ahí. Ella no podía sino saber... Y yo partí esta entrevista en realidad, hablemos de Nicole Sumastre por un minuto. Yo partí hace 4 preguntas atrás, sostuve como uno de los puntos que demostrarían que esta estafa es piramidal la propia confesión de Nicole Sumastre en términos de que el dinero captado era capital de trabajo. Ella se lo plantea, de hecho, explícitamente al prestigioso staff de abogados que lo asesoraba, como un problema. Y ahí el staff de abogados le da una solución, que ya hablaremos de ello. ¿Cuál es? Ya tendremos ocasión de hablar de ello. La solución fue... Se parece un poco al chiste del sillón de Donoto. La solución fue, entonces cambiemos la cláusula tercera, que es aquella cláusula en que se establecía cuál iba a ser el supuesto, y falso por cierto, destino de los bienes captados por Onyx. Le dicen, agrégale una cláusula, ¿no? Por la información que tenemos, que agrégale, perdón, una frase final a esa cláusula que haga posible para Onyx invertir el dinero en lo que le plazca, como ocuparlo para satisfacer, digamos, y cumplir con las obligaciones de rentabilidad garantizada a los demás inversionistas. O sea, eso es una respuesta completamente insatisfactoria. Pero para completar la pregunta, entonces, tú me dices cuál es la relación, la vinculación de los altos ejecutivos de Onyx y el Grupo Arcano con los hechos. Y es sin duda la de autores ejecutores, la del 15 número 1, sin duda, del Código Penal. Y por cierto, el hecho de que hayan perdido dinero no dice nada, la verdad. ¿Y por qué no dice nada? O sea, ¿por qué? Porque en las estafas piramidales está todo bien hasta que deja de estar bien. Entonces, el hecho de que hayan perdido dinero no significa que ellos no hayan sabido que la cuestión era piramidal. Para cerrar, ¿creen que se va a producir la extradición y creen que van a recuperar o no el dinero que ustedes dicen fue estafado a estas víctimas? No hay que perder la esperanza. Los querellantes haríamos muy mal nuestro trabajo si las perdiéramos. Pero se ve difícil la recuperación de los dineros por la estructura de las estafas piramidales en que la plata se filtra hacia quienes invirtieron antes, ¿no? Con respecto a... ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? ¿Si creen que se va a producir la extradición también? No, sí, creemos que se va a producir la extradición. El día de ayer se dio un tremendo paso adelante en orden a conseguir ese objetivo. Creemos que la Corte de Apelaciones va a validar lo que se resolvió en primera instancia y creemos que, la verdad, no hay obstáculos legales. El tema es que es una cuestión trabajosa, que puede tomar tiempo, pero creemos que sin duda eso se va a producir. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Muy bien, buenas noches. Gracias.